Encontré una entrevista a Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, que fue publicada en The Paris Review, una entrevista del año 1973 realizada por John Cullinan. Eh, es larga, yo la edité un poquito para que justamente no se extienda demasiado. Por supuesto que si les interesa, vayan directamente a la fuente. No está en internet, así que creo que van a tener que ir directamente al libro o a la edición, que debe ser más difícil de conseguir todavía. Bien, digo, no se la pierdan porque cuenta como si fuera el lado B del escritor. Primero, una situación particular donde él se equivocan y le hacen un diagnóstico donde le dicen que le queda un año de vida. ¿Y qué sucede con eso? ¿No? Ese es un aspecto. Después, la cuestión está de, bueno, que finalmente el escritor en general es un laburante también. Y, digamos, con lo cual desmitifica mucho esta idea del, no sé, el tipo que está ahí inspirado, no inspirado. No, y él cuenta, por ejemplo, miren, yo tenía que escribir un montón, no porque me habían diagnosticado que me iba a morir, sino porque tenía que comer. Entonces me encargaban cosas y yo las hacía y escribía para ganar plata. ¿Sí? No había otra razón. Y la última, que es extraordinaria, es, no sé si ustedes lo sabían, que hay una diferencia, hay dos versiones de La Naranja Mecánica. Y aún le falta un capítulo. ¿Sí? La versión original tenía 21 capítulos y el último es un capítulo clave donde hay un giro muy controvertido. Después lo va a explicar él. Pero en la versión estadounidense se lo sacaron. Que a su vez es la versión sobre la cual se inspiró la película de Kubrick, que seguramente todos vimos. Y no se pierdan a su vez la elaboración que hace él sobre eso. Es muy rica. Les voy leyendo entonces pedacitos. Em, Arranco directamente con la pregunta. Si se imagina un lector ideal de sus libros, sí, el lector ideal de mis novelas es un católico ex practicante y músico fracasado, miope, daltónico y con ciertos gustos musicales. A su vez es alguien que ha leído los mismos libros que he leído yo. También debería tener aproximadamente mi edad. Y dice, bueno, qué lector tan especial, le dice el periodista. Entonces está escribiendo usted para un público limitado y muy culto. Bueno, ¿a dónde habría llegado Shakespeare si solo hubiera tenido en mente a un público especializado? Si lo que hizo fue intentar apelar a personas de todos los niveles, dando algo a los intelectuales más encopetados, los que habían leído a Montaigne, y mucho más a quienes solo podían apreciar el sexo y la sangre. Me gusta concebir tramas que puedan interesarle a un público medianamente amplio, pero fíjese, por ejemplo, en La Tierra Baldía de Eliot, ¿no? Es un texto muy erudito que seguramente gracias a sus elementos más populares y a su atractivo retórico básico, apela también a una serie de lectores que al principio no lo entienden, pero se empeñan en entenderlo. Creo que todo autor aspira a crear a su público, pero es un público a imagen suya y su audiencia primordial es un espejo, ¿no? De ahí esa respuesta que había dado. Si le importa lo que piensen los críticos, me enfada la estupidez de los críticos que se niegan obstinadamente a ver de qué tratan realmente mis libros. Soy consciente de la malevolencia, sobre todo en Inglaterra. Una mala reseña escrita por un hombre al que admiro me hace un daño terrible. ¿Cambiaría usted el plan de un libro o de cualquier proyecto literario por los comentarios de un crítico? Sí, creo que, con la excepción de todo el capítulo final de La Naranja Mecánica, después volvemos a eso, nunca me han pedido que haga ningún cambio en mi obra. Desde mi punto de vista, el autor es el que más sabe sobre lo que está escribiendo, en términos de estructura, intención y demás. El crítico tiene la tarea de explicar niveles profundos del texto que se le escapan al autor. En cuanto a señalar en qué se está equivocando un autor, técnicamente, cuestiones de gusto y demás, el crítico casi nunca dice nada que el autor no sepa. Ha mencionado usted la posibilidad de trabajar con Stanley Kubrick en una versión cinematográfica de la vida de Napoleón. Si siendo así, ¿puede usted mantenerse completamente independiente al concebir la novela que está escribiendo ahora mismo sobre Napoleón? Dice Burgess, el proyecto de Napoleón que empezó con Kubrick ya ha ido más allá de Kubrick. Descubrí que me interesaba el tema de una forma que no apuntaba a una adaptación cinematográfica y ahora estoy trabajando en algo que Kubrick no podrá usar. Es una pena por la cuestión del dinero, pero por lo demás me alegro de sentirme libre y sin nadie que me mire por encima del hombro. A ver, salteo un poquito.
Sí, teniendo en cuenta el tiempo que Proust le dedicó a su novela y el que Mann le dedicó a José y sus hermanos, ¿piensa usted que 7 años es mucho para una obra tan magnífica como Ulises? ¿Qué pasa entonces con los 17 años que invirtió en escribir Finnegan's Wake? Se refiere, por supuesto, a los libros de Joyce. Sí, bueno, en realidad el tiempo que uno dedica a escribir un libro quizás no afecta al lector. Madame Bovary, un libro breve en comparación, seguramente tardó más en escribirse que la serie entera de José. La cuestión es si el escritor puede seguir siendo la misma persona, con las mismas metas y las mismas estrategias técnicas durante un largo periodo de tiempo. Ulises, por el hecho de ser una obra innovadora, tendió a volverse cada vez más innovadora a medida que se escribía, y eso provocó una especie de falta de unidad en la novela. Finnegan's Wake, aunque tardara mucho más en escribirse, encontró su técnica esencial muy pronto. Después de perder el conocimiento en una clase en Brunei y de que los médicos le diagnosticaran un tumor cerebral, ¿por qué decidió usted escribir durante ese último año de vida en vez de viajar, por ejemplo? ¿Sufría usted algún tipo de invalidez que lo mantenía confinado? No, dice, no sufría ninguna invalidez, estaba muy activo y en buena forma, lo cual me llevó a cuestionar la verdad del diagnóstico. Pero para viajar por el mundo hace falta dinero y yo no lo tenía. Solo en la ficción tienen unos cuantos ahorros los hombres que están viviendo su último año de vida. Lo cierto es que mi mujer y yo necesitábamos comer y el único trabajo que yo podía hacer, ¿quién me iba a dar trabajo?, era escribir. Escribí mucho porque me pagaban poco, no porque tuviera un gran deseo de dejar mi impronta para la posteridad. Genial. ¿Cambió en algo su estilo durante ese año? Quizás como resultado del hecho de saberse sentenciado. No, no lo creo. Era lo bastante mayor como para haber establecido ya cierto estilo narrativo, aunque el verdadero trabajo con el estilo, por supuesto, vendría más adelante. Las novelas escritas durante ese supuesto último año de vida, pseudo último año de vida, no se escribieron a una velocidad excesiva, por así decirlo. Yo simplemente trataba de trabajar todos los días, de trabajar con empeño todos los días y todo el día, incluidas las noches. Ponía mucho empeño en cuanto hacía, pero lo que la gente busca en lo que les parece una cantidad excesiva de producción son evidencias de descuido. Puede que hubiera un poco de eso, pero no por culpa de la rapidez o de la aparente rapidez, sino por los defectos de mi propio modo de trabajar. No obstante, creo que no es posible decir que resulta obvio cuáles de mis obras fueron escritas durante aquel año. No me parece que haya una diferencia de calidad entre las distintas novelas y ciertamente no soy consciente de que saberme condenado tuviera influencia alguna en mi estilo ni en mi manera de escribir. A ver, pego otro salto. Voy hacia el final. ¿Cree que escribiría otra novela futurista como La Naranja Mecánica o The Wanting Seed? No, no tengo planeada ninguna novela sobre el futuro, como no sea una novela corta y bastante demente en la que Inglaterra se ha convertido en un simple salón de muestras dirigida por Estados Unidos. ¿Inglaterra se va a convertir simplemente en una enorme boutique para turistas o bien en el Estado 51 de la Unión? Le retruca el periodista. Bueno, dice Berches, antes pensaba que Inglaterra podía convertirse simplemente en un lugar apto para recibir a las visitas, como esa isla que hay en Mary Rose de J.M. Barrie, pero ahora me doy cuenta de que muchas de las cosas que valía la pena ver, cosas antiguas, están desapareciendo para que Inglaterra se pueda convertir en una especie de Los Ángeles enorme, llena de autopistas donde moverse es más importante que llegar. Inglaterra está convirtiéndose en Europa y no, como yo antaño esperaba y hasta anhelaba, en Estados Unidos, y creo que ahora tendremos los defectos de Europa sin sus virtudes. El sistema decimal de monedas es una monstruosidad y pronto habrá cervezas en litros como en 1984, en la novela, y no existirá ni el vino barato ni el tabaco de liar extra. Será una absorción en cualquier caso porque Inglaterra tiene que absorber o ser absorbida. Napoleón ha ganado. ¿Ha mencionado usted el hecho de que La Naranja Mecánica tiene un capítulo final en la edición británica que no figura en la estadounidense? ¿Eso le molesta? Sí, dice, lamento que haya dos versiones distintas del mismo libro. A la edición estadounidense le falta un capítulo y eso se carga toda la aritmología. Además, en la edición estadounidense falta esa visión implícita de la violencia juvenil como algo por lo que hay que pasar y que desaparece con la edad. Esa es la clave de ese capítulo. Y eso reduce el libro a una simple parábola, mientras que la intención era que fuese una novela. Entonces, ¿qué pasa con ese capítulo 21? Le dice.
En el capítulo 21, Alex se hace mayor y se da cuenta de que la ultraviolencia es un poco aburrida y que es hora de buscarse una esposa y tener un renacuajo mocosillo que le diga agugú, papá. Se suponía que tenía que ser una conclusión madura, pero en Estados Unidos la idea no le gustó a nadie. Y Stanley Kubrick se planteó filmar la versión de Heinemann, o sea, la versión de Estados Unidos o la otra, ¿cuál? Kubrick descubrió la existencia de ese capítulo final cuando ya tenía media película hecha. Y entonces ya era demasiado tarde para cambiar los planes. En cualquier caso, a él, que también es estadounidense, ese capítulo le pareció insulso. Hoy en día ya no sé qué pensar. A fin de cuentas, hace 12 años que escribí la novela. Estamos en 1973. ¿No intentó usted que la publicaran aquí entera, aquí en Estados Unidos? Sí, bueno, el libro en sí me generaba muchas dudas. Cuando lo escribí, mi agente no lo quiso mandar a ninguna editorial, algo muy infrecuente. Y los editores de Inglaterra no lo veían nada claro. Así pues, cuando el editor estadounidense planteó su objeción al último capítulo, no tuve la sensación de estar precisamente en una posición de fuerza. Y además tenía mis dudas acerca del libro. Estaba demasiado pegado para juzgarlo, de modo que pensé que quizás tuvieran razón los editores. Los autores nos sentimos muy inseguros acerca del valor del libro que hemos escrito, sobre todo poco después de terminarlo, y tal vez me rendí con demasiada facilidad, pero mi preocupación era en parte financiera. Quería que se publicara en Estados Unidos porque necesitaba ganar dinero con la publicación, de manera que acepté. No sé si ahora lo haría, pero me han convencido tantos críticos de que es mejor la versión estadounidense del libro que he terminado resignándome. Bueno, muy bien, dice, ellos sabrán. ¿Sería posible que alguna editorial estadounidense publicara una edición limitada en tapa dura que incluyera el capítulo excluido como una especie de apéndice? Supongo que sí. La mejor manera de hacerlo sería sacar una edición anotada del libro con ese capítulo final. Una idea a la que mis editores se resisten por alguna razón, no sé cuál. Me interesaría mucho conocer los comentarios de los estudiantes estadounidenses, por ejemplo, sobre las diferencias entre ambas versiones, porque yo no soy capaz de juzgar con mucha claridad si tenía razón o no. ¿Cuál es la opinión de usted? ¿Qué le parece? Eso le pregunta a Burgess al periodista. Y el periodista le dice, mira, a mí el último capítulo me resulta problemático porque cambia completamente el marco de la obra y tiene algo de anticlímax después de un final satisfactorio como la resurrección del antiguo Alex en el capítulo 20. Y Burgess le dice, sí. Aún así debería mantenerse, retruca el periodista, porque el hecho de inscribir la obra en un nuevo marco altera su sentido. Y Burgess dice, bueno, el caso más calamitoso de adaptación no justificada que conozco es el fin del desfile de Fort Madox 4, en cuya edición británica, publicada por Bodley Heath, Graham Greene se cree con el derecho de presentar la novela como una trilogía, porque no cree que la cuarta entrega, que es The Last Post, funcione, y piensa que Ford seguramente habría estado de acuerdo con él. Por consiguiente, se toma la libertad de eliminar el último libro. Creo que Greene se equivoca, que da igual lo que dijera Ford. La obra es una tetralogía y si le quitas el último libro lo estás mutilando todo. No hay que confiar en el juicio de un autor para esta clase de cosas. Muy a menudo los autores se muestran indiferentes respecto a sus libros, están tan hartos de ellos que no quieren realizar ningún juicio serio sobre los mismos. El problema viene, fíjese, cuando lees Un puñado de polvo de Evelyn Waugh, porque ese final espantoso en el que Tony Lass le lee interminablemente Dickens a su mestizo en la selva, había aparecido antes como relato, y el hecho de conocer el relato hace que adoptes una actitud extraña hacia el libro. Te hace sospechar que hay una amalgama deliberada, donde esa figura gigante que aparece al final no ha brotado del libro mismo, sino que ha sido tomada de forma arbitraria de una obra distinta. Quizás sería preferible no saber esas cosas, pero no es posible evitarlo. Las dos versiones que existen del Camino de la Carne de Samuel Butler plantean un problema. ¿Qué versión nos gusta más? ¿Cuál es la correcta? Es mejor conocer solo una versión, no llegar a saber nunca lo que pasa en la otra, ya me entienden. Si eso no es un argumento en contra de publicar una versión completa de La Naranja Mecánica, ya que todo el mundo tiene grabada en la mente la versión de 20 capítulos, o sea, la versión estadounidense. No lo sé, si las dos son relevantes. Creo que en cierto sentido expresan la diferencia entre la visión británica de la vida y la visión estadounidense. Tal vez haya algo que decir sobre esa diferencia profunda entre ambas versiones, pero la verdad es que no lo sé. No puedo juzgarlo. Es un final fabuloso para esta entrevista realizada por The Paris Review a Anthony Burgess. Fue realizada en 1973.
El periodista que la realizó fue John Cullinan.